Hola, hola, mi gente bella, qué alegría tenerlos una vez más aquí en este rinconcito de YouTube. Si son nuevos por acá, bienvenidos sean. Los recibo con los brazos abiertos y la mejor de las energías. Para los que ya son parte de esta familia, qué gusto enorme volver a encontrarnos. Hoy, nos vamos a sumergir en un mundo que estoy segura les va a encantar, un mundo lleno de pasión, de miradas que lo dicen todo y de besos que quitan el aliento. Exacto. Hoy vamos a hablar de esos romances turcos que nos hacen suspirar, esos que nos dejan pegados a la pantalla con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a explorar por qué estas historias nos atrapan tanto, qué tienen de especial esos besos que parecen sacados de un sueño y por qué, seamos sinceros, nos volvemos un poco adictos a estas producciones. ¿Están listos para este viaje? Porque yo estoy que me muero de ganas. Antes de que nos perdamos en este mar de emociones, quiero pedirles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. No se van a arrepentir, aquí siempre tenemos contenido interesante y divertido para compartir. Y, por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando pensamos en novelas turcas, muchas veces lo primero que nos viene a la mente son esas parejas que irradian química por cada poro. Y es que, a ver, ¿quién no ha suspirado con esas miradas profundas que se lanzan los protagonistas? Esa tensión que se puede cortar con un cuchillo, esas sonrisas tímidas que esconden un volcán de emociones. Es que los turcos tienen un don para crear ese tipo de conexión en pantalla que nos hace creer en el amor verdadero. Y no hablo solo del amor romántico, sino de esas amistades que se construyen a fuego lento, de esas familias que tienen sus secretos y sus luchas, pero que siempre terminan unidas. Esa es parte de la magia de estas producciones, la forma tan auténtica en que nos muestran las relaciones humanas, con sus luces y sus sombras. Claro que, siendo honestos, una gran parte del encanto recae en los romances épicos. Esas historias donde los protagonistas se encuentran en situaciones imposibles, donde tienen que luchar contra todo y contra todos para estar juntos. Y ahí es donde entran en juego los besos, esos besos que parecen durar una eternidad y que nos dejan a todos con el corazón en un puño. Esos besos que, a veces, son un simple roce de labios y otras veces, una explosión de pasión. En definitiva, esos besos que nos hacen soñar despiertos. Pero, ¿qué es lo que hace tan especiales esos besos turcos? Bueno, para empezar, no son besos que se dan a la ligera. Hay todo un ritual que precede al beso, una coreografía de miradas, de acercamientos lentos, de caricias fugaces. Es como si estuvieran construyendo la tensión hasta el límite para que, cuando finalmente se besen, la emoción sea aún mayor. No es simplemente juntar los labios, es una experiencia sensorial que involucra todo el cuerpo. Y claro, las canciones que acompañan esas escenas también juegan un papel importante. Esa música que nos eriza la piel, que nos pone los pelos de punta y que nos hace sentir cada emoción como si fuera nuestra. Es una combinación perfecta de elementos que nos hace caer rendidos ante el romance turco. Y es que, a diferencia de otras producciones, las novelas turcas se toman su tiempo para desarrollar la relación entre los protagonistas. No es un amor instantáneo, sino un proceso gradual en el que vemos cómo se van conociendo, cómo se van enamorando poco a poco y cómo van superando cada obstáculo que se les presenta. Esta lentitud, que a veces puede desesperarnos un poco, es en realidad la clave para que nos creamos la historia y para que nos sintamos parte de ella. Nos permite conectar con los personajes a un nivel más profundo y nos hace vivir cada momento como si fuera nuestro. Y no solo se trata de los besos, también hay muchos otros detalles que hacen que las novelas turcas sean tan adictivas. Por ejemplo, los escenarios son espectaculares. Ya sea un palacio de Estambul, una casa de campo en el Mediterráneo o un pueblo perdido en las montañas, cada locación es una obra de arte en sí misma. Los vestuarios también son increíbles, con sus colores vibrantes, sus bordados elaborados y sus telas lujosas. Y los actores, ni se diga. Tienen un talento innato para transmitir emociones, para hacernos reír, llorar, enojar y, por supuesto, suspirar de amor. Y lo mejor de todo es que, aunque las historias puedan ser muy diferentes entre sí, todas comparten esa misma esencia romántica, esa misma magia que nos transporta a un mundo de ensueño. Es como si las novelas turcas tuvieran su propio sello de identidad, algo que las hace únicas y que nos hace querer más. Y no podemos olvidar el factor cultural. Estas historias nos permiten asomarnos a la cultura turca, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su forma de ver la vida.
Es una oportunidad para aprender algo nuevo y para abrirnos a otras perspectivas. Y aunque la cultura turca pueda ser muy diferente a la nuestra, al final del día, todos compartimos las mismas emociones, los mismos miedos y los mismos sueños. Ahora, vamos a hablar un poquito de esas parejas que nos han robado el corazón. ¿Quién no se acuerda de, bueno, mejor no doy nombres para no spoilear a nadie? Pero seguro que tienen en mente a esas parejas que las hacían quedarse pegadas al televisor hasta altas horas de la noche. Esas parejas que, con solo mirarse, ya nos ponían los pelos de punta. Esas parejas que, a pesar de todas las dificultades, nunca se rindieron y lucharon por su amor hasta el final. Y es que ese es otro de los encantos de las novelas turcas, la forma en que nos enseñan el valor de la perseverancia, de la lealtad y del amor incondicional. Nos muestran que el amor no es fácil, que requiere esfuerzo, paciencia y sacrificio, pero que al final, todo vale la pena. Y claro, también tenemos a los galanes, esos hombres que parecen sacados de un cuento de hadas, esos que nos hacen suspirar con su mirada penetrante, con su sonrisa encantadora y con sus gestos caballerosos. Esos hombres que, a pesar de sus imperfecciones, son capaces de enamorarnos perdidamente. Y a las heroínas, esas mujeres fuertes, independientes, valientes y decididas, que luchan por sus sueños y que no se dejan vencer por las adversidades. Esas mujeres que nos inspiran y que nos hacen creer en nosotras mismas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar las historias de amor prohibido, esas que nos hacen sufrir, pero que al mismo tiempo, nos mantienen pegados a la pantalla. Esas historias donde los protagonistas provienen de mundos opuestos, donde hay diferencias sociales, culturales o religiosas que los separan. Esas historias que nos enseñan que el amor no entiende de barreras ni de prejuicios. Y las escenas de celos, esas escenas que nos hacen reír y sufrir al mismo tiempo. Esos malentendidos que se resuelven con una mirada, con un abrazo o con un beso apasionado. En definitiva, las novelas turcas son un verdadero cóctel de emociones que nos hacen vivir cada historia como si fuera nuestra. Nos hacen reír, llorar, enojar, suspirar y, por supuesto, enamorarnos. Y por eso es que somos tantos los que nos hemos vuelto adictos a estas producciones. Es como si tuvieran un poder hipnótico que nos impide dejar de ver un capítulo tras otro. Y no nos avergoncemos de ello, porque es una adicción sana, una adicción que nos llena el alma y que nos hace soñar despiertos. Y bueno, ahora que hemos hablado un poco de los romances turcos en general, me gustaría invitarlos a que compartan conmigo sus experiencias. ¿Cuál es su pareja favorita? ¿Cuál es el beso que más los ha hecho suspirar? ¿Qué novela turca los ha marcado más? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conocer sus opiniones. Y recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones, para aprender juntos y para conectarnos a través de nuestras historias. Así que no duden en participar, en dejar sus comentarios y en sugerir temas para futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber que estamos todos juntos en este viaje. Y si se han quedado con ganas de más, les tengo una pequeña recomendación. Hay una gran variedad de novelas turcas disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que si quieren seguir disfrutando de estas historias llenas de romance, intriga y pasión, les invito a que se pongan a buscar. Y si ya son expertos en el tema, pues qué mejor que volver a ver sus favoritas. A veces es bueno revivir esos momentos que nos hicieron suspirar y que nos recordaron el poder del amor. Y es que, al final del día, eso es lo que nos ofrecen las novelas turcas, una dosis de esperanza, una dosis de romanticismo y una dosis de emoción. Nos muestran que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden cumplir y que, a pesar de todas las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Y nos recuerdan que está bien soñar, que está bien dejarnos llevar por nuestras emociones y que está bien creer en la magia del amor. Así que, si alguna vez se sienten un poco desanimados, si necesitan un empujón de optimismo o si simplemente quieren pasar un rato agradable, les recomiendo que se pongan a ver una novela turca. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por el mundo de los romances turcos. Hemos hablado de esas miradas que lo dicen todo, de esos besos que nos roban el aliento y de esas historias que nos hacen soñar. Hemos visto por qué nos enganchan tanto estas producciones y por qué nos volvemos un poco adictos a ellas. También hemos recordado el valor de la perseverancia, de la lealtad y del amor incondicional. Hemos hablado de esas parejas que nos han robado el corazón y de esos actores que nos hacen suspirar.
En fin, hemos compartido un poco de esa magia que nos ofrece el universo de las novelas turcas. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí conmigo un día más, por dejar sus comentarios, por darle like a este vídeo y por suscribirse al canal. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo o si simplemente se quedaron con ganas de más, les invito a que dejen su comentario aquí abajo. Me encantaría saber cuál fue su parte favorita, qué les pareció el tema y qué otros contenidos les gustaría ver en el futuro. Además, no se olviden de darle like al vídeo, es la mejor manera de hacerme saber qué les gustó y de ayudar a que este contenido llegue a más personas. Y, por supuesto, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de las novelas turcas. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita. No se van a arrepentir, aquí siempre tenemos contenido interesante y divertido para compartir. Y ahora sí, me despido de ustedes con un gran abrazo virtual y con una sonrisa enorme. Gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por su apoyo incondicional y gracias por hacerme tan feliz. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Que tengan una semana llena de amor, de felicidad y, por supuesto, de muchos besos turcos.